a la docente que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Jennifer Araya, es psicóloga con magíster en psicología infanto-juvenil en contexto escolar. Tiene un postítulo en psicopatología infanto-juvenil, diplomado en evaluación de psicodiagnóstico en niños, niñas y adolescentes y en psicoterapia infanto-juvenil en la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de ser docente universitaria en la Universidad Santo Tomás, en la Universidad Católica Silva Enríquez, en la Universidad de las Américas y en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Además, es supervisora de casos clínicos y prácticas profesionales. Así que a continuación los dejo con Jennifer para que podamos iniciar con la presentación. Bien. Muchas gracias, Sofía. Les doy la más cordial bienvenida a todos y a todos que están conectados a esta hora. Eh, como bien decía recién nuestra anfitriona, el objetivo de este seminario es que podamos hacer algún acercamiento a lo que se va a tratar el curso o el programa de la evaluación de Zurich, pero centrándonos en algunos aspectos generales, por decirlo de alguna manera, y también poder conocer las ventajas de por qué podría ser para nosotros ventajosos aprender la aplicación de esta prueba. Entonces, para poder dar contexto de alguna manera a la clase del día de hoy, es que yo les voy a presentar la bibliografía del autor de este libro, que es Hans Ulliger, y él, primero en su formación profesional y académica, debemos saber que era maestro de escuela, escritor y psicólogo suizo, y él fue una gran influencia dentro de lo que era el análisis o el psicoanálisis infantil. Entonces, eh, influyó de alguna manera desde la pedagogía psicoanalítica, o sea, era un docente también de la psicología, y a él se le encargó de alguna manera, cuando ya estaba trabajando en sus investigaciones como psicólogo, que pudiese diseñar o desarrollar un test que de alguna manera pudiese abordar temas como lo hacía el test de Rorschach, que pudiera de alguna manera aplicarse de manera grupal y en unos contextos más laborales. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque, bueno, Zülliger era un psicólogo suizo, como les decía, nació en 1983 y él muere a la edad de 72 años aproximadamente, pero desde su trayectoria él fue destacado y lo invitaron a participar a la Sociedad Suiza de Psicoanálisis. Él conoció a Freud, conoció a Rothschild y participaron juntos en esta sociedad. Entonces, no solamente era un discípulo, sino que además era amigo, tenía como el contacto directo. Entonces, cuando a él se le encarga desde el Departamento del Ejército o sea, desde el Departamento de Psicología, pero del Ejército suizo, que creara un test de mancha que pudiese de alguna manera evaluar a los aspirantes de una manera más eficiente y eficaz en términos de tiempo, porque el test de Rorschach, ustedes conocerán que está compuesto por 10 láminas, que en su origen, en aquel tiempo, en realidad estaba compuesta por 15 láminas, de una serie de láminas que había diseñado Rorschach, pero de alguna manera cuando se hizo su primera publicación, la editorial le dijo, ¿sabes qué? 15 láminas es mucho en términos de inversión, debes seleccionar solo 10, ya como el dato curioso. De esas 10 láminas, ya que es la que nosotros conocemos actualmente, se diseñó una serie de códigos para la tabulación y la interpretación de la prueba, pero esto tomaba en un tiempo aproximado de 6 a 8 horas entre la aplicación y la administración. Pero en 1942 estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, necesitaban hacer selección de militares y no tenían el tiempo suficiente para aplicar pruebas cuya interpretación tomaba tanto tiempo. Y de ahí nace esta intención de seleccionar 3 láminas para la aplicación de la prueba. Por lo tanto, Zülliger, al tener esta información,
crea el test pensando en que pudiese ser proyectado, así como en ese tiempo no existía el PowerPoint, pero me imagino que tiene que haber sido como estas transparencias en estos proyectores gigantes, para que pudiese ser aplicado de manera grupal, que es una de las principales diferencias con el test de Rorschach, que tiene un origen propiamente clínico, ¿ya? Entonces, lo que se buscaba en esta prueba era, de alguna manera, poder obtener la misma información que nos entregaba el test de Rorschach, pero de alguna manera en menor tiempo, tanto en la aplicación como en la interpretación. Entonces, así es como en 1948 se publica este libro, luego de las investigaciones y las aplicaciones que se habían hecho en un contexto militar, como se publica de alguna manera como un test proyectivo que promueve una estimulación visual, ¿ya? Porque se le entrega un estímulo específico, pero la producción o la elaboración de la respuesta es verbal. Por lo tanto, lo que se pedía era que el propio evaluado escribiera las respuestas de lo que veía, dónde lo veía, por qué lo veía, qué le había hecho pensar en eso, y una serie de otras preguntas que a nosotros nos permitían después de alguna manera hacer las codificaciones. Entonces, esta prueba tiene una posibilidad de ser aplicada en niños, adolescentes y adultos, ya incluso en la adultez mayor, siempre y cuando no haya alguna dificultad visual. Ya, o sea, claramente a una persona daltónica esta prueba no sería la mejor herramienta a utilizar porque va a haber una alteración de colores. Entonces, eh, y eso por lo tanto va a condicionar una serie de respuestas que nos pudiese dar, ya como en el fondo a tener en consideración. Si bien esta prueba lo que evalúa es estructura de personalidad y una serie de otras informaciones relacionadas con lo interpersonal, con aspectos cognitivos, con autopercepciones, así como aspectos identitarios, y toma en consideración alguna información desde los aspectos más cognitivos, no es en ningún caso una prueba de inteligencia, sino que en el fondo toma este aspecto cognitivo como parte de la estructura de personalidad. Entonces, es una de las pruebas que tiene mayor uso en el campo de la selección de personal. No es la única, no es excluyente. Al ser una prueba proyectiva, nosotros siempre como que recomendamos que sea acompañada de alguna prueba más estructurada, de perfiles, de competencias laborales, etcétera, como de alguna manera poder triangular información. Pero en sí misma es muy útil. Entonces, acá yo les estoy mostrando las tres láminas que conforman este test. Y es un test proyectivo, tiene el mismo origen de producción como el test de las manchas de tinta, pero no es como algunos yo he escuchado que lo mencionan como un Rorschach abreviado o como el primo del Rorschach, es lo mismo pero más cortito. Es un test diferente, ¿ya? Que es el test de Zuliger, que si bien comparten aspectos teóricos o sustentos teóricos, em, debemos considerarlo dentro de una de las mejores pruebas en términos de validez que puede tener en aplicaciones grupales en tiempos más reducidos, ya que nos permite abordarlo tanto en aspectos laborales y o clínicos, pero principalmente como se utiliza mucho más en aspectos laborales que clínicos, honestamente. Para un diagnóstico clínico, uno siempre va a priorizar el uso de test de Rorschach porque finalmente tiene una mayor cantidad de láminas y muchos más aspectos a evaluar que este test de Rorschach, o sea, de Zuliger, perdón. ¿Ya? Entonces, esta es la primera lámina del test, que es el test o sea, del test de Zuliger, y esta lámina lo que evalúa es la adaptación. ¿A qué me refiero con la adaptación? A la capacidad que tiene la persona de sobreponerse a este primer estímulo, porque si bien nosotros estamos entregando una estimulación visual, es una prueba desconocida para el sujeto y lo que nosotros queremos indagar en el fondo es la capacidad de resolver situaciones desconocidas en un contexto de
ansiedad o evaluación, por ejemplo, tomando en consideración que los recursos que utiliza para enfrentar esta situación probablemente son los mismos recursos que utilizaría en un contexto de la vida cotidiana. ¿Ya? Este test está compuesto por láminas que son una lámina acromática, que es la que nosotros conocemos como blanco, negro y gris, ya que es esta primera lámina que están conociendo ahora. Esta es la segunda lámina, que es una lámina cromática, vale decir que es solamente de colores que no incluyen negro, gris, y que acá ¿cómo se dice? Por la imagen, esto se ve medio gris, pero en vivo y en directo es verde, ¿ya? Entonces tenemos el rojo y sus matices, el verde y el marrón, ¿ya? Entonces, esta es una lámina que busca la capacidad de, o sea, evaluar la capacidad de la elaboración interna y la capacidad que puede tener la persona para organizarse, pero además le impone el componente de afectividad por el tema de los colores, que es lo que moviliza ciertas emociones. Y tenemos una tercera lámina, que esta es la lámina que incluye los colores negros, grises y rojos, que evalúa las relaciones interpersonales, ¿ya? Y que de alguna manera nos permite también evaluar a nosotros como eh, relaciones o conflictos en las relaciones humanas. Entonces, este test de Sulliger, desde el psicodiagnóstico, ha recibido grandes aportes en los últimos años. Al igual que el test de Rorschach, existen distintas modelos o teorías, por decirlo de alguna manera, sistemas de interpretación que lo podemos hacer desde una visión más psicodinámica, un modelo más cognitivo-conductual, un modelo neta, así como desde el psicoanálisis más ortodoxo, etcétera. Y eso hacía que en general estas pruebas proyectivas de las manchas de tintas tuviesen un alto nivel de subjetividad, porque en el fondo es interpretar la interpretación de un otro. Entonces, esta como metasubjetividad, de alguna manera, trataron de reducirla y de alguna manera se llegó a concluir que había un sistema que permitía hacerlo mucho más válido y confiable, que lo volvía mucho más objetivo, y ese sistema es el sistema comprensivo de Exner, que lo que busca de alguna manera es incluir dentro de varios métodos en psicodiagnóstico métodos de evaluación que incluyen una entrevista o que incluyen una encuesta con el fin de poder asegurarme, yo como evaluador, qué es lo que el postulante está viendo en esa mancha, objetivamente, en qué parte de la mancha lo ve, cuáles son los determinantes que utilizó, qué es lo que está viendo, qué tan frecuente es la respuesta que está dando la persona, con el fin de poder reducir de alguna manera eh, estos vacíos de información que finalmente eran rellenados por el evaluador, como decir, por ejemplo, se me olvidó preguntarle qué le hizo pensar en esa respuesta, pero bueno, yo me imagino que fue la forma o el color. Entonces, el evaluador completaba esos códigos y finalmente terminaba casi que interpretándose a sí mismo. Entonces, la idea es que nosotros podamos de alguna manera triangular esta información de lo que el paciente ve o el postulante ve con hacer una buena encuesta post aplicación y además poder incluir dentro de este proceso una entrevista en profundidad, aplicar alguna prueba psicométrica o como les decía yo al principio, que pudiese medir alguna función ejecutiva y así poder estudiar la vida psíquica del sujeto, pero de una manera más integral. Ahora, cabe destacar que no existe en psicología ninguna prueba que en sí misma sea lo suficientemente completa para evaluar todos los aspectos de una persona. Entonces, así como cuando desde el área de clínica nosotros diseñamos una batería diagnóstica, tenemos que considerar alguna prueba que evalúe aspectos cognitivos, aspectos de personalidad, aspectos emocionales, intereses, etcétera. Debemos incluir esto también en una muy buena entrevista por competencias, por ejemplo, em, en este proceso de evaluación.
¿Cómo lo hacemos en el fondo? Se hace una evaluación tanto desde el punto de vista personal, de sus aspectos, de sus experiencias, pero con el fin de poder evaluar rasgos de personalidad y además nos proporciona información que es bastante efectiva y detallada de algunas características, tanto en forma individual como colectiva, porque no solamente nosotros evaluamos sus aspectos personales, sino que cómo esa personalidad se relaciona en contextos sociales y o en contextos laborales. Entonces también nos permite evaluar, por ejemplo, cuál es la orientación vocacional de estas personas, dónde están enfocados sus intereses, cuál es su estructura de personalidad o cualquier otro rasgo de la movilidad psíquica que pueda tener. Por lo tanto, estas pruebas proyectivas, al ser perceptuales, lo que hacen es actuar como un disparador de estas reacciones del sujeto. Y de acuerdo a estas reacciones es que nosotros vamos a poder evidenciar cuáles son los recursos disponibles. En lo personal, que yo trabajo con el sistema comprensivo de Exner, mi experiencia en distintas evaluaciones me ha permitido verificar a ciencia cierta cómo es que las agrupaciones desde la triada cognitiva, por ejemplo, que es la agrupación donde yo voy a evaluar cómo está el procesamiento de información, cómo está su mediación, cómo está su ideación, qué tan influida puede estar eso por los aspectos afectivos, por la vida interpersonal, por la autopercepción y cuáles son sus controles relacionados a eso, ya desde el autocontrol, desde la constricción emocional, o, por ejemplo, poder evaluar cuáles son sus recursos cognitivos o sus expectativas cognitivas en relación a lo que acciona realmente. Hay veces personas que tienen expectativas muy altas, pero su capacidad de acción es muy baja. O por otro lado, sentir que no tienen la capacidad de dar respuesta a las exigencias del entorno, porque perciben al entorno con mucha exigencia y su estrés basal es muy alto. Entonces, toda esa información nosotros la vamos a poder ir adquiriendo de las distintas como agrupaciones que nos va dando este sistema. Entonces, si nosotros tuviésemos que comparar el test de Rorschach con el test Z o de Sulliger, la primera gran diferencia es que el test de Sulliger tiene 3 láminas y el de Rorschach tiene 10, lo primero. Y aclarar, como les decía recién, que el Z no es una extracción o una síntesis o un resumen del Rorschach. Está inspirado, tiene la misma base teórica, por decirlo de alguna manera, pero al tener 3 láminas, el acceso a la información no va a alcanzarnos necesariamente para que sea desde lo clínico, pero sí nos va a dar información muy importante para poder ir estudiando de alguna manera cómo se acoplaría esta estructura de personalidad al perfil laboral o al cargo al que pueda estar postulando. ¿Cuáles son las ventajas principales? Primero, es que el tiempo de aplicación no va a tardar más de 30 minutos, ¿ya? Y el tiempo de codificación no es superior a 2 horas, eh, considerando las 3 láminas. En comparación al Rorschach, que yo podría tardar 2 horas en la aplicación más las 8 horas en la codificación. Por lo tanto, esta posibilidad de acotar los tiempos ¿ya? Dispone de una mayor validez y fiabilidad en relación a los que las pruebas proyectivas puede carecer, pero esto es porque nos permite a nosotros ir cotejando con este sistema de Exner esta información más objetiva. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ir evaluando acá y que nosotros también de alguna manera lo compartimos dentro de el material que se les entrega en el curso, un listado de competencias laborales según los códigos del SULIGER. Entonces ahí yo puedo saber cómo es su capacidad de adaptabilidad, su orientación al logro, su incorporación a los espacios sociales, etcétera, ¿ya? Esta prueba está bien valorada en algunos ámbitos judiciales y militares y ha adquirido cada vez más relevancia en aspectos laborales. Si bien no va a tener nunca la validez o la misma aceptación que pueden tener las pruebas estandarizadas, no por eso vamos a negar que la información que nos entrega la prueba es bastante útil e enriquecedora.
Ahora tenemos una buena noticia con una latinoamericana que es la Angélica Sdunik. Ella realizó una investigación durante 3 años, donde de alguna manera, a través de esta investigación, logra sacar algunos puntajes importantes, ya con información mucho más local relacionada al ámbito laboral, pero lo hace a partir del sistema comprensivo de Excel. Y lo que ella hace es sintetizar toda esta información de manera unánime, lo corrige. Ella obtuvo algunos criterios claros respecto de cuáles eran respuestas populares, mucho más latinoamericanas, por decirlo de alguna manera, pero centradas principalmente en Argentina, pero que de alguna manera nos sirve como una especie de paraguas para el resto de Latinoamérica. Ella es muy destacada dentro del ámbito de, bueno, Argentina en general es muy destacada dentro del área del psicoanálisis, pero además con esta bajada hacia la objetivización que ella logra con el sistema comprensivo. em, y hay un libro en relación a esta investigación que es la que se utiliza en la actualidad, que ahí está, que son los cuadernos de evaluación psicológica, pero centrada, como les digo, en la evaluación de personal, ya como en la selección. Entonces, ella formula de manera bastante clara y precisa y sobre todo confiable estos resultados y que tienen un método de verificación. Además, hace una aplicabilidad y una corrección que de alguna manera corregía de alguna manera estos problemas que teníamos con la subjetividad de las pruebas. Entonces, de alguna manera ella viene a, ¿cómo podríamos decir? A reducir de alguna manera esa desventaja y además utiliza un lenguaje muy claro, muy preciso, muy objetivo para que nosotros podamos identificar cuándo una pregunta o una respuesta va a ser codificada, perdón, en las distintas columnas de la tabulación de cuáles son las calidades evolutivas con definiciones súper claras y súper precisas para cada una de ellas. Lo mismo para los determinantes, para los códigos y con fórmulas mucho más estandarizadas que incluyen de alguna manera algunas operaciones matemáticas con porcentajes y algunas relaciones o proporciones, pero todo de una manera muy clara, muy ordenada y muy fácil de alguna manera de integrar como parte de nuestro trabajo. ¿Ya? Este es el sumario estructural que se utiliza en el sistema comprensivo de Exner. Se ve complejo, se ven muchos números, muchos gráficos y lo sé, pero es menos terrible de lo que se ve acá porque es todo muy ordenado. Hace que este proceso sea de fácil acceso con una plantilla que es súper amigable, que además nosotros para quienes tomen el curso les vamos a enseñar a utilizar esta plantilla y a cómo interpretar los resultados de esta plantilla, con el fin de que podamos tener información a la hora de interpretar muy detallada, abarcando estilos de respuesta afectiva, motivaciones, intereses, preocupaciones, eh, mm, como la triada cognitiva que nosotros le llamamos, y cómo esta persona reaccionaría en distintos contextos, o en qué contexto esta persona tendría más probabilidades de tener algún tipo de descompensación, alguna somatización, si es una persona que de alguna manera requiere de instrucciones muy concretas porque es más bien ejecutor, mientras que otra persona puede tener un perfil mucho más directivo o un perfil mucho más creativo, y eso nosotros lo podemos ir ensamblando con los perfiles de cargo, por ejemplo. Entonces, por eso a nosotros de alguna manera nos sirve tanto para poder hacer alguna correlación, por ejemplo, con otro test proyectivo que es el test de Lucher o con alguna prueba de interés o de estilos de personalidad como el DISC principalmente. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero como con la triangulación. Él es Hans Sulliger, ¿ya? O sea, perdón, es Exner, ya, él es Exner, y él lo que hace es nombrar este modelo como un modelo y metodología interpretativos, porque toma por un lado aspectos cuantitativos, que es esto de ir sumando códigos y llevarlos a un sumario estructural, pero además considera aspectos cualitativos que tienen que ver con qué significa o qué evalúa esa lámina en particular
cuál fue el tipo de respuesta que nos dio, cuántas respuestas nos dio, qué tan coherente o lógica eran sus respuestas, que tienen que ver con aspectos cualitativos, y los junta en esta interpretación, donde de alguna manera hace que el proceso sea menos subjetivo y en algunos puntos dice, ojalá eliminar la subjetividad. Y para eso es que crean el manual del sistema comprensivo de Exner y el manual del sistema interpretativo, ¿ya? Que busca justamente que podamos tener un lenguaje en común y reducir estas inconsistencias que podían haber entre la aplicación de un profesional y otro. Este es un ejemplo de una hoja de codificación, que es lo que nos permite hacer a nosotros la interpretación cuantitativa y volverlo como operacionable. Y para que podamos ver ciertos criterios empíricamente y desde ahí ir generando información para investigar a partir de la aplicación de Rorschach. Si bien el sistema comprensivo de Exner nace para la codificación de Rorschach, al tener Zuliger la misma base teórica que Rorschach, nos permite hacer este match, si me permiten la palabra, de esta misma sistematización. Entonces, nos permite poder utilizar la misma rigurosidad de la prueba de Rorschach, ahora en Zuliger, pero además con los aportes de la Angélica Stunig, podemos hacer el link con el área laboral y o judicial. ¿Ya? Entonces, antes, como les decía, en los 80 existían múltiples interpretaciones para el test de las manchas, específicamente Rorschach, y no necesariamente coincidían entre sí, y por eso de alguna manera Exner y compañía llegan a tratar de solucionar estas diferencias entre modelos de interpretación con el fin de volverlo mucho más manejable desde un lenguaje en común entre profesionales. Ahora, eso no significa en ninguna manera que las otras formas de interpretar la prueba sean incorrectas o que estén obsoletas ni nada por el estilo, porque tiene que ver además con la formación teórica del profesional que está aplicando la prueba. Pero siempre es importante capacitarse y certificarse con un sistema. Me ha pasado, porque yo he realizado este curso en versiones anteriores, que hay estudiantes que han tomado, por ejemplo, cursos o en pregrado aprendieron el sistema fenomenológico. Entonces, cuando llegan a aprender el sistema comprensivo de Exner, quieren empalmar los mismos conocimientos o los mismos códigos y la verdad es que no siempre eso es posible. Entonces, no son incompatibles, no significa que todo lo que hayan aprendido ahora no sirve porque siempre va a ser el conocimiento nunca estorba. Pero sí mi invitación es a que si ustedes conocen la otra forma de interpretar, no quieran traspasar ese conocimiento a este sistema, sino que lleguen como con la disposición de aprender una nueva forma de interpretación para quienes ya tengan una formación antes en test de manchas y para quienes no conozcan esta prueba, que sepan que es un test de clase acumulativa, que significa que lo que se ve en la primera clase necesariamente lo vamos a ocupar en la segunda y en la tercera clase vamos a ocupar de lo de la primera y segunda clase y así sucesivamente. Entonces, requiere de un estudio muy ordenado. Las clases de este programa de Zuliger están diseñados bajo esa lógica para que podamos ir teniendo como un conocimiento acumulativo, pero podamos ir avanzando todos juntos, clase a clase, hasta que podamos llegar a la construcción del informe. Estos son los principios de interpretación de los que yo les hablaba recién. Todas estas interpretaciones se hacen basadas en una comparación de investigación. Esto no es antojadizo, esto responde a una lógica comparando las 5 principales metodologías, la de Kofler, la de Bex, la de Pietrowski, Rappaport y Hertz. Y haciendo como una integración de todos estos aspectos es que se logra este manual de un sistema comprensivo, que en el fondo es comprensivo porque abarca todas estas comparaciones, incluyendo incluso los códigos especiales que pueden anexarse con los fenómenos especiales desde el modelo más fenomenológico. Entonces, nos queda una posibilidad de interpretar el test de una manera mucho más enriquecedora.
Entonces, a partir de todo esto que yo les estaba comentando, las codificaciones y las interpretaciones que nosotros podemos aplicar desde este sistema comprensivo que nace en Rochard, finalmente es lo que nos permite a nosotros hoy día poder validar esta prueba proyectiva del test de Zúlliger basándonos en nuestras mismas teorías, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que funciona todo este método diagnóstico? Antes que la respuesta sea articulada por el paciente o por el postulante, se vienen a su mente una serie de procesos y de operaciones en un periodo muy corto, porque en el fondo yo le estoy entregando la lámina y estoy esperando que necesariamente tenga que darme una respuesta. Esta situación le genera a él como un estado de ansiedad por tener que dar respuesta a una situación, a tener que resolver un conflicto que altera la realidad, porque objetivamente lo que yo le estoy mostrando es una mancha y le estoy pidiendo que transforme esa mancha en algo lógico y coherente basado en la realidad. Entonces el sujeto tiene que tratar de mantener su propia coherencia personal, pero además tiene que darle una coherencia social, ¿ya? Entonces, al crear esta situación problemática, el sujeto va a responder a este ejercicio como usualmente o sea, reaccionaría en su vida cotidiana. Por lo tanto, lo que se hace es poder hacer una asociación entre cómo el sujeto frecuentemente eh, reacciona o tiene ciertas características personales y cómo responde a esas necesidades, actitudes o preocupaciones, y ahí es que va revelando de alguna manera algunos mecanismos de defensa o algunas formas de pensar. Hay personas que tienden a abarcarlo todo para poder tomar decisiones y otros que se centran en algunos detalles que son como detalles más convencionales, mientras que otros se centran en detalles que son poco usuales, ¿ya? Que de alguna manera no le permiten evaluar el escenario en su totalidad y eso no tiene que ver con necesariamente un mecanismo de defensa consciente, sino que con un estilo de pensamiento. Y eso también lo podemos evaluar en la prueba. En la selección de la respuesta que va a emitir este sujeto van a influir sus rasgos, sus estilos, aquellos aspectos que son más estables en su personalidad, pero también algunos estados que puedan ser transitorios, como por ejemplo el estrés, una etapa de duelo, alguna situación de ansiedad o de trauma, ¿ya? O específicamente características de su personalidad que tienen que ver con algo más rutinario. Entonces, ¿por qué de alguna manera es tan importante considerar el test Z en la selección de personal? Casi como en síntesis, porque nos permite evaluar de manera efectiva a los candidatos y nos permite de alguna manera poder identificar características del sujeto que nos va a dar la posibilidad de predecir algunas conductas esperables en su desempeño laboral. Y la aplicación grupal a nosotros nos facilita este proceso. Entonces, nos va a dar información de lo cognitivo, de lo afectivo y de lo relacional, pero vamos a poder aplicar, por ejemplo, a 5 o 6 sujetos simultáneamente una misma evaluación para poder desde ahí desprender algunas evaluaciones más en profundidad cuando tengamos que hacer alguna entrevista por competencias o algunas entrevistas más psicolaborales. Las ventajas para recursos humanos, como les decía, es que nos vamos a demorar media hora en aplicarlo y un máximo de 2 horas en interpretar y codificar. Es de alta validez y con mucha utilidad en aspectos, en ámbitos judiciales, militares y además laborales, y facilita la evaluación rápida de muchos candidatos. Por supuesto que nosotros tenemos que resguardar algunas condiciones en la aplicación, como el tema de la luminosidad de la sala, que el proyector sea de buena calidad, que se trate de alterar en el fondo, respetar de alguna manera la intensidad de los colores, y eso implica también que tenemos que tener un buen equipo. Em,
Les decía que Angélica Snudik entonces toma este sistema comprensivo y lo hace de manera simplificada para la toma de decisiones a la hora de tomar candidatos, por ejemplo, proporcionando resultados que pueden ser verificables y consistentes a través, por ejemplo, de este listado de competencias laborales que les decía yo que se crea basándose en estos códigos de respuesta y lo podemos aplicar en entornos de aplicación modernos, en el fondo, ya que, como les decía yo, instituciones que promueven justamente estas aplicaciones más eficientes de manera grupal. Las contribuciones que nos hace el test es que no solamente nos permite evaluar estilos de personalidad relacionados con los perfiles, sino que además nos entrega información del estado de la salud mental del paciente o del postulante en este caso, donde nosotros vamos a poder ver cómo están su control de impulsos, cómo está su autopercepción de recursos, por ejemplo, cómo están sus niveles de estrés, y qué tan eficaces o funcionales son sus métodos de autocontrol, por ejemplo. O si está una persona que tiende a la somatización y que en esos momentos pudiese estar somatizando. Y además nos permite poder evaluar de manera más detallada cuáles son sus respuestas y sus motivaciones, por ejemplo. Y poder aumentar, o sea, aumenta de alguna manera la validez y la confiabilidad de los resultados que vamos a ir obteniendo con esta aplicación de la prueba. ¿Qué impacto puede tener esto? Es que también nos permite poder evaluar de alguna manera cuál es la orientación vocacional y la estructura del paciente y qué tan compatible puede ser eso que yo deseo versus con mis capacidades o mis recursos personales, cognitivos, laborales, etcétera. Detectar si existe algún rasgo psíquico relevante que pudiese afectar el desempeño laboral, por ejemplo. eh, Porque de alguna manera esta prueba es un disparador de estas características internas del evaluado. Entonces, si bien es una prueba que se utiliza muchísimo más en el ámbito judicial y laboral, militar en algunos casos cuando se quiere, porque desde ahí nace la prueba, al tener esta base desde el sistema comprensivo de Exner, por ejemplo, y basándose teóricamente en la misma construcción que se tuvo con Rochard, nos permite a nosotros igual poder obtener alguna información que va un poco más allá de lo laboral, si lo podemos entender de alguna manera, pero en un contexto de desempeño laboral. Esta prueba yo no la recomendaría para hacer una evaluación de estructura psíquica clínica, porque creo que en ese caso sería un mejor instrumento aplicar Rochard. Pero para lo que nosotros estamos buscando, que no tiene que ver con un diagnóstico psicopatológico, por ejemplo, en un contexto laboral, está perfecto. Ahora, eso no significa que yo no pueda detectar algún rasgo de alguna psicopatología, bien digo, porque el test lo va a arrojar igual, ¿ya? En conclusión, es un instrumento proyectivo de la personalidad y está destinado a detectar sujetos que pueden tener alguna patología o alguna actitud como desequilibrada, pero si bien puede ser como un diagnóstico análogo al Rochard, insisto que esto tiene que ver con un contexto laboral, que si nosotros tuviésemos sospecha de algo más grave en un contexto clínico, debemos aplicar Rochard. Nunca considerar Rochard como una prueba finalmente, el Zuliger como una abreviación de Rochard, ni tampoco de alguna manera tomarlo como que es una analogía exacta, porque faltan muchos aspectos a evaluar en las láminas de Rochard, que son 10 versus las 3 que tenemos en Zuliger. Por eso hago énfasis en que lo vamos a utilizar en un contexto laboral, que si existe alguna patología grave, el test lo va a detectar igual y nos va a decir de alguna manera si ese perfil se ajusta o no al cargo al que está postulando, por ejemplo, y nos va a permitir diferenciar entre cuáles son los aspectos más estables del sujeto y cuáles responden a actitudes que son más bien de tipo transitoria. ¿Ya? Entonces, estamos justo a tiempo para que en estos últimos 10 minutitos
Si alguien quiere hacer algunas preguntas, poder contestárselas y espero que haya quedado todo muy claro, pero principalmente como que se hayan interesado en poder entender cómo trabajamos con este sistema y cómo lo podemos relacionar con los perfiles para transformar todos estos códigos finalmente en un informe final. ¿Ya? Cecilia. Jennifer, muchas gracias por la presentación. Como también ahí nos comentaste, vamos a comenzar con la ronda de preguntas y como se mencionó al comienzo del video, la palabra se le va a dar a las personas que tengan la manito levantada en honor al tiempo. Vamos a responder a 3 personas y si nos alcanza una más, genial. Aquí tenemos a 2 personas ya, así que vamos a comenzar con Daniela que tiene la manito levantada y le vamos a solicitar ahí que reactive su audio. ¿Aló? ¿Me escuchan? Daniel, sí, se escucha. Hola, buenas noches. Primero que todo, muchas gracias por la charla. Me parece muy interesante el test. Yo lo he podido aplicar en bastantes ocasiones en evaluaciones psicolaborales y mi consulta tiene que ver principalmente con la aplicación del test de manera grupal, porque en una ocasión me tocó ir a la oficina del cliente y bueno, apliqué el tema del Zullinger con mi colega, pero lo fuimos haciendo de manera individual porque nosotros nos anticipábamos a que las personas en un ambiente colectivo podían tratar de copiar las respuestas en cuanto a las imágenes. Entonces preferimos hacerlo uno por uno y la verdad es que el experimento de hacerlo colectivo, que primera vez que lo estábamos haciendo en la oficina del cliente, no nos resultó como al 100% porque teníamos ese temor. ¿Existe alguna estrategia o alguna forma de poder que sea más efectivo aplicar el test de manera colectiva sin que haya esto de como de copiar las respuestas de los demás? Gracias. Daniel, espera, existe un formato como de hoja de respuesta eh, en la que o sea, la prueba se proyecta en grande, Claro. ¿ya? Y además se les entrega a cada postulante una hoja en la que aparece la lámina uno, por ejemplo, y al lado del espacio para que pueda responder qué ve. Pero esto no es oral, sino que en el fondo lo tiene que escribir. Entonces Claro. tiene que escribir su respuesta y en la lámina pequeña que yo le pasé impreso, él tiene que dibujar dónde lo vio. Entonces, por ejemplo, en la lámina global, es en la lámina uno, toma toda la mancha y me dice, en esta mancha yo veo un escarabajo. Y la otra instrucción es, ¿qué te hizo pensar en eso? Entonces yo te puedo poner, veo un escarabajo porque tiene forma de escarabajo, esos son sus ojos, sus patas, qué sé yo, eh, y es brillante. Ya, por eso me lo imagino como un escarabajo y además me lo imagino caminando. Entonces, el paciente debe escribir todo eso ubicándomelo, rayando su propia lámina. Y además me dice que en el centro de la lámina, por ejemplo, ve una hoja de arce, no sé cómo se llama, como la hoja de Canadá. Ujú. Entonces, me raya dentro de su mismo dibujo, nuevamente me encierra en un círculo, lo que lo ve y me pone respuesta 2. Además, en esta parte veo una hoja de árbol seca. ¿Ya? ¿Qué te hizo pensar en que estaba seca, en que es gris, en que está oscura, en que me la imagino rugosa, qué sé yo? Y con eso yo puedo ir detectando los determinantes. Entonces, esto a nosotros nos da la posibilidad, primero, de saber si el postulante primero entiende instrucciones. ¿Ya? Si es que no me responde adecuadamente una instrucción que es simple como escríbame lo que ve y por qué ve eso, a mí ya me da como antecedente cualitativo que no sigue instrucciones o que no entiende instrucciones complejas, por ejemplo. Y obviamente la idea es que no se sienten tan pegados unos a otros, sino que en el fondo hayan espacios de distancias, por lo menos de 1 metro, 1 metro y medio, para que ellos no puedan observar lo que está escribiendo el compañero. Se entrega una hoja con cada lámina, por ejemplo, con con una cantidad de hojas anexas para que puedan escribir sus respuestas, pero ellos tienen que tenerlo proyectado y además en pequeño, para que puedan mirarlo más de cerca, por ejemplo. Y
eso, finalmente, cosa que cuando terminen la aplicación, ellos te entregan su hoja de respuesta, tanto de respuesta como con encuesta, ¿ya? Algo que nosotros haríamos de manera individual, interrogando y nosotros escribiendo la respuesta, esta vez tiene que hacerlo el propio postulante. Asegurar que, por ejemplo, que la luminosidad de la sala sea la adecuada para que se vea de manera nítida la imagen, que no esté todo tan iluminado porque si no se va a difuminar mucho la proyección, que la calidad del brillo de la imagen en el fondo no altere demasiado los colores, porque eso es importante. O sea, ahora imagínense que en el duplicado que yo les estaba mostrando, es como que se escaneó muy negro, ¿ya? Pero en estricto rigor tiene que ser como instrumentos tecnológicos de buena calidad para que nos alteren lo menos posible en los colores de las manchas, ¿ya? El que yo no recomendaría nunca proyectado es el test de Lucher, porque ese tiene una base teórica súper potente en relación a que ese color en particular es el que provoca alguna reacción psicobiológica, ¿ya? Que es el test de lucha propiamente tal. Pero el de Z yo creo que sí te lo permite si es que tenemos estos resguardos de luminosidad y que ellos tengan a mano la foto en pequeña para poder ir rayándola. Esa es la idea, ¿ya? No sé si con eso, Daniel, te respondo un poco, pero ellos tendrían que escribir sus respuestas. Sí, estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias a Daniela ahí por su pregunta. Tenemos también aquí a Cecilia, así que le vamos a solicitar que, ahí va justo la manito. Vamos con Macarena entonces, le vamos a solicitar que pueda reactivar ahí el audio para hacer su pregunta. Hola, Hola. ¿me escucho, cierto? Ah, ya, perfecto. También en primer lugar, muchas gracias por esta instancia. Tenía una pregunta en relación a, a triangular las respuestas en cuanto a, por ejemplo, la entrevista por competencias y los resultados del test de Zuliger. ¿Hay alguna manera que sugieran estratégica para triangular los resultados? Como les decía en algún momento, existen unas normas Z que se llaman, que son códigos, es que no sé, no sé cómo explicarlo si no hemos tenido la clase. Voy a tratar de traducir esto. Por ejemplo, yo necesito evaluar que la persona tenga desarrollada la competencia de orientación al cliente, ¿ya? Eso yo lo voy a hacer a través de preguntas en una entrevista por competencia, pero además yo puedo verificar si efectivamente desde el test de Zuliger existe una correlación porque me aparece en estas normas, dice, competencia de orientación de atención al cliente. Se espera que la respuesta la persona tenga menos de una respuesta de calidad formal más, eh, coma, cero respuestas vistas más cuatro respuestas de cooperación y a lo menos una, máximo una respuesta de agresividad, coma con buena calidad evolutiva. Entonces, me da un listado de códigos que yo tengo que ir verificando, casi como un checklist. Entonces, evalúo la entrevista por competencia y después puedo ir a mis normas set y decir, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Y además necesito evaluar, por ejemplo, competencias de capacidad de adaptación. Y para la capacidad de adaptación, te dice la norma que esta persona tiene que tener. Estoy inventando porque no me las sé de memoria, son miles, pero, por ejemplo, cuatro respuestas globales, menos de un 30% de respuestas con espacio en blanco, un índice de aislamiento de 0,25 y un índice de intelectualización de 40. Y yo todo eso lo voy sacando en este sumario estructural. Entonces solamente voy cotejando si lo que me respondió la persona en términos de la entrevista coinciden o no con las competencias que yo puedo ver en la prueba. Y es un listado muy largo con muchas competencias. Eso. No sé si aclarada la duda. Sí, sí, muchas gracias, por tu respuesta. Muchas gracias entonces a Macarena. Ahora sí vamos con Cecilia nuevamente que tiene la manito levantada y te estamos solicitando para que reactives tu audio.
Gracias. Disculpe, profesora Jennifer. Respecto al test de Zülliger, en versión virtual, aplicándose en forma virtual, ¿en qué circunstancias, en qué oficios, trabajo, profesión sería absolutamente no recomendable aplicar este test en forma remota? Yo creo que, yo creo que más que para no recomendarlo en forma remota para algún cargo en particular, yo te diría que yo no le aplicaría un Zülliger a un psicólogo. Porque lo más probable es que ya conozca la prueba. En ese sentido, como los psicólogos estamos bien invalidados en varias pruebas proyectivas, de personalidad, de dibujos, en el fondo, porque conocemos las respuestas, conocemos los funcionamientos, conocemos lo que está evaluando la prueba. Em, Ahora, Cecilia, porque me preguntaban en el chat también, ¿qué pasa con la aplicación online? Em, la verdad es que en pandemia, que estuvimos prácticamente 2 años encerrados, la mayoría, si es que no todas las entrevistas laborales se hicieron online. No teníamos otra opción. Y en lo personal, a mí me tocó aplicar desde cargos así como analista contable hasta gerente de operaciones, ponte tú en un área bancaria, y no noté en términos significativos alguna diferencia entre cuando yo tenía que aplicar las pruebas en vivo y en directo, ¿ya? Yo te diría que más que pensado en algún cargo en particular, yo diría que en la psicología como en general para cualquier cargo, ¿ya? Pero por nuestra formación en pregrado, más allá de que si es laboral, si es clínico, si es educacional, en pregrado pasamos todos por las pruebas y en ese sentido como que nos invalida bastante y podríamos encontrarnos como con falsos positivos, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí hacer una rigurosa entrevista por competencia desde, no sé, análisis curricular, por decirlo así, o desde el modelo STAR podría ser como mucho más apropiado que estar aplicando pruebas en vivo, en directo, online, ¿ya? Pero me cuesta pensar, Cecilia, así como sinceramente, como que en algún cargo yo te diría, mira, en este tal vez no tanto, ¿ya? Porque finalmente hoy día la tecnología como que nos obligó a avanzar en esa línea. Pero si es que te veo en el diplomado o en el curso, no sé, si es que nos volvemos a encontrar en algún momento de la vida, voy a averiguarlo, porque también me quedas con esa inquietud. Pero así como para responderte, yo te diría que ninguno estaría invalidado, ¿ya? Bajo esa premisa, excepto los psicólogos en general. Pero igual le vamos a dar una vuelta con algún otro colega que tal vez tenga alguna experiencia distinta. Muchas gracias entonces allá Cecilia por su pregunta también. Jennifer, no sé si quieres responder algunas de las preguntas que tenemos en el chat. También aquí hay harto participantes respondiendo entre sí, así que se han ido ayudando. Ya, así por ejemplo, va a ir respondiendo así como rapidito lo que me va apareciendo a mí. ¿Con qué otra prueba complementaría el Z con el test de Lucher? Siempre, así que es como ¿cómo se podría decir? Una opinión personal, ¿ya? Que también tiene que ver como con esta eh, correlación que puede existir desde lo proyectivo, ¿ya? Y además lo complementaría, que puede ser o con un Wonderlic, que tiene que ver ya más como con un perfil como desde un aspecto un poco más cognitivo, por decirlo de alguna manera, y con el DISC, que yo encuentro que es un buen predictor desde los estilos de trabajo, ¿ya? Que te da como cierta información de los perfiles y no más test porque no estamos en un área clínica, entonces de dos a, o sea, máximo tres, yo diría que estamos. ¿Ya? Quería preguntar con respecto a la evaluación grupal, ¿cuántas personas se puede aplicar? Yo recomendaría, por ejemplo, a ver, depende de la cantidad de psicólogos que estén disponibles en la evaluación grupal. Por ejemplo, si va a haber un psicólogo para evaluar a 30, definitivamente no. ¿Ya? Pero si nosotros pensamos que queremos evaluar a 8 personas, por ejemplo,
una o 7, 8 personas podría hacerse cargo un evaluador con 7 personas distribuidas a más de 1 metro y medio, como para poder ir dando vueltas por si alguno tiene alguna duda, oiga, está bien cómo estoy respondiendo, me falta completar alguna información, un poco de ese tipo, porque ojo, algo que tienen estas pruebas proyectivas de las manchas es que en algún momento a los evaluadores les daba miedo preguntar, por ejemplo, ¿qué ven esta mancha? Em, Préstame ese libro blanco que está al lado del anaranjado, por favor. Ese. Voy a ver si se nota, para darles un ejemplo como más claro. Este no es Zúñiga, es Rocha. Por ejemplo, tengo ese. Ah, no se alcanza. Ahí. Tengo ese test. Voy a borrar mi filtro para que podamos mostrarlo bien. No me pongo ninguno. Ninguno. Ya, ahí. Por ejemplo, tengo este test. Entonces digo, ya, ¿qué ve acá? Y yo digo, veo una alfombra. Entonces yo escribo la respuesta de mi postulante y pongo alfombra. Y me daba miedo preguntar, ¿y qué lo hizo pensar en la alfombra? Ahí tengo toda la luz. ¿Y qué lo hizo pensar en la alfombra? La forma, la textura, porque me lo imagino peludito, ya. ¿Y lo ve en toda la mancha o solo en una parte de la mancha? No, en toda la mancha, ya. ¿Y una alfombra de qué? Ya, de un animal. ¿Y cómo estaría el animal? Y la idea de la encuesta es que el evaluador tenga la certeza absoluta de que entendió la respuesta del evaluado, porque todo lo que yo no tengo claro, finalmente lo voy a completar con mi propia información. ¿Y a quién tengo que interpretar? ¿A mí o al evaluado? Por supuesto que al evaluado. Entonces, yo como evaluador soy el que no tiene que tener dudas. Entonces, en una entrevista grupal, como no tengo la posibilidad de encuestarlo después, tengo que asegurarme de que el postulante haya entendido mi instrucción y que esté poniendo toda la información que yo voy a necesitar para interpretarlo. Y en esto nosotros podemos ir dando vuelta en la aplicación y preguntar. Si yo miro y solo me puso una alfombra, tengo que preguntarle dónde la ve, en qué parte la ve, compléteme eso, por favor. Y eso lo podemos hacer si yo tengo 7, 8 postulantes, pero si tengo 30, imposible. Ahora, si yo voy a tener 10 postulantes o 15 postulantes, necesito necesariamente entonces estar con otro colega evaluador para que vayamos en conjunto moviéndonos de alguna manera para asegurarnos esta aplicación. ¿Ya? Entonces, grupos tan grandes, no. O sea, no es un curso de 40, ya 10, 15 y si son muchos más postulantes, en el fondo ir haciéndolo, em, ¿cómo se dice? De manera como más colectiva con otro evaluador. Pero online se puede descargar o se paga, ya. Ojo, ojo con ¿cómo lo puedo decir? Con las versiones que están online del test, porque no existe una versión oficial del test online, como ya yo te voy a mandar el test súper bien escaneado, súper buena calidad. Ojo con eso desde como los derechos de autor y todas esas y demás, ¿ya? Em, Porque la impresión que vale es la impresión suiza. Entonces, cuando ustedes vayan a comprar el test, tienen que fijarse de que sea como la impresión que corresponda, porque hubo un tiempo que salió la impresión argentina y esa impresión argentina cambió, alteró de alguna manera algunos colores porque la calidad de las tintas no era la misma. Entonces, yo les recomiendo que si lo van a descargar de alguna página, si lo van a comprar en internet, verifiquen que sea como la versión oficial de la prueba, ¿ya? Para la calidad del escaneado y todas esas cosas. Está donde se puede comprar en formato físico. Hay muchas, ¿cómo se dice? Editoriales que lo venden, pero siempre tienen que, bueno, insisto, este es el Z, pero el Roche, pero tiene que tener esto, ¿ya? Tal vez, ¿ya? Este tipo de impresión. Y ahí aparece, es obligación que desde, como comillas, de los derechos ¿cómo se llaman esos derechos de autor? Como de propiedad intelectual y todas esas cosas, vienen con estos códigos atrás.
que es como lo que certifica que la lámina es la original. Por eso cuidado con lo que compran. El libro sí están en internet, ya existe el libro que pueden consultar para, que es justamente el que yo les mencionaba ahí, que es el de evaluación de la Angélica Snudik, que es de evaluación laboral del Zuliger. Está, yo lo he visto en internet en distintos formatos, también si lo quieren comprar. Y ese es muy bueno, es muy ordenado, ¿ya? Gracias, Jennifer, entonces por esta ronda de preguntas, por darte también ahí el tiempo de responder a las personas del chat. Igual nos pasamos un poquito con el tiempo de la ronda. Agradecerte por tu presentación y te dejo los minutos finales antes de proceder con el sorteo para que puedas dejar invitados también a los participantes al programa. Bueno, chiquillos, existe un programa que ADIPA está ofertando que está pensado y está diseñado para que tenga la cantidad de horas suficientes para que ustedes puedan ir aprendiendo el test de manera ordenada, pausada, pasando por cada uno de los códigos para la interpretación, cómo poder trabajar desde la interpretación de esos códigos, tanto de manera manual como también con un software automatizado que viene como parte del curso que de alguna manera facilitaría la introducción de estos datos, ya de manera que ustedes puedan, incluso si la aplicación en sí misma ya no es tan difícil como antes, imagínense ahora que pueden tener acceso como al software que está automatizado, porque eso les va a hacer ganar más tiempo. Lo que no viene automatizado es la elaboración del informe, pero creo que eso es lo que marca la diferencia entre hacer un informe de Internet y uno que realmente es realizado por una persona que es profesional y que puede hacer un análisis más exhaustivo. ¿Ya? Entonces, el curso viene con el material del libro, con un manual de aplicación, de interpretación, con ejemplos de casos prácticos para el software automatizado y para la elaboración de informe, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito clínico. Y además es asincrónico, por lo tanto pueden verlo con la disponibilidad del tiempo que ustedes tengan y repetir la grabación las veces que sea necesario. ¿Ya? Eso, Sofía. El curso se llama Codificación, tabulación del test de Zuliger, algo así. ¿Ya? Se llama Test de Zuliger, aplicación, tabulación y confección de informes. Y lo hago yo, así que me van a seguir viendo si lo compran. Sí, Jennifer, muchísimas gracias. Agradecerte por tu presentación. Dejaste ahí invitadísimos a los participantes a que se puedan sumar entonces al curso y te sigan ahí acompañando. Yo me quedo ahora con ellos para que podamos hacer el sorteo final, ver quién va a ser el gran ganador de este curso. Ok, chicos, yo me despido, les deseo mucha suerte y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Jennifer, que estés muy bien.